Streaming is on. Bueno, teóricamente estamos conectados otra vez, Ahora sí. pero no sé si estamos en la misma ventana. Esto es acojonante, lo de YouTube. Es acojonante. O sea, creo que nos han mandado otra ventana, con lo cual tengo que avisar a la gente No te puedo creer. de que están en la ventana que no es. Espera un segundo. O sea, creo que nos han mandado otra ventana, con lo Sí, cállate, YouTube. A ver, chicos. ¿Ahora nos veis bien? Estamos en la misma ventana, de puta madre. Vale, perdonad todos. Al final ha sido una odisea. He cambiado la ventana. Ha sido cambiar la ventana en el programa, cambiarle el nombre a la sala de reuniones. Y él está ahora con el celular y funciona. A tomar por culo todo ya. Hombre, vamos a lo nuestro. Y gracias por la paciencia a todos. Como íbamos diciendo, hola Tomás. Y de hecho se te ve mucho mejor ahora. No, me habías dicho lo de la película del Adam Driver. Te comentaba, ¿eres mucho de ir al cine en general? ¿Tú y tu señora o que le den? En realidad ya no, nos enganchamos mucho con el tema de las series y las plataformas tipo Netflix o ver películas online, Amazon, etcétera, y consumimos todo por ahí, digamos. Cine ya hace rato, y me ha fascinado toda la vida el cine. Pero esto de la fiaca que nada, tenés un menú en la televisión. Está. Vale, oye, una cosa. Estábamos hablando de la Escuela de Bellas Artes. Justo me acuerdo que lo que se había congelado finalmente y se había muerto todo era cuando te estaba preguntando si la Escuela de Bellas Artes estuvo a punto, como le pasa a otros muchos artistas y les ha pasado a otros muchos dibujantes de cómics, de provocar que dijeras a la mierda. Sí, de hecho lo hice. O sea, yo me entrevisté con 3 docentes de Bellas Artes y los 3 me dijeron que no, o sea, que no valía la pena en el sentido de que yo no iba a encontrar lo que yo buscaba en particular aprender ahí. No es que fuese inservible ni muchísimo menos, sino que simplemente para lo que yo lo necesitaba puntualmente no iba a ser lo más indicado. Y pululé por distintos lugares averiguando y demás, hasta que finalmente fue mi familia, a través de mi papá, que él conocía de su juventud, digamos, tenía un conocido que era dibujante, que resultó ser Enrique Villagrán. Y así que entré al estudio, aprendí con Enrique, con Carlos, alguna que otra vez con Ricardo, porque ya no estaba trabajando ahí con ellos, sino en su casa. Y ahí estudié durante, creo que 4 años, y otros 4 más hacía las veces de aprendiz, digamos, de ayudante, o ayudaba con algunos alumnos que recién empezaban y demás, hasta que finalmente a los 22 años me fui a probar suerte a Estados Unidos y desde entonces estamos en eso. ¿Y siempre tuviste claro que era cómic lo que querías hacer? En realidad no, en realidad yo quería, al principio no tenía gran ambición, quería aprender a pintar y a dibujar y ver, nada, hasta dónde llegaba con eso. Siempre me había gustado, en realidad más que el cómic, la historieta. Yo consumía mucho las revistas de acá de la editorial Columba, el Tony, D'Artagnan, todas esas. Y bueno, además los Villagrán habían trabajado ahí muchos años y demás. Y finalmente sí, es en el estudio donde dije, sí, bueno, evidentemente me gusta contar historias, además de dibujar. Y además también porque la escuela del cómic y de la historieta, para mí, al menos en lo personal, a nivel dibujo, es la más exigente y es la más completa. Porque tenés que hacer todo, tenés que diseñar, tenés que trabajar como un arquitecto, tenés que saber la anatomía como nadie, tenés que saber ambientar, tenés que saber contar una historia, mover una cámara, manejar tiempos, elegir personajes, saber diseñarlos acorde a la historia. O sea, eso es hacer una película gráfica, eso es hacer lo que hace desde un director de fotografía hasta un vestuarista, hasta un escenógrafo. Para mí es la más completa escuela de dibujo que se pueda encontrar. Y eso es lo que yo quería. O sea, básicamente saber dibujar todo y por ende que eso me sirviera como herramienta para poder contar historias. ¿Estás de acuerdo con el concepto que yo creo que es así? Es el arte más completo para un artista y el mejor y el peor pagado. Sí. Bueno, en realidad depende, eso depende mucho. No, pero me refiero comparando el nivel de conocimiento que tienes que tener
Ah, eso sí. con la remuneración. Luego sigue gente en publicidad que sabemos cómo les pagan. Y en diseño gráfico, evidentemente, y encima les hacen, les hacen rebajas. No, me refiero en el sentido de todo lo que tienes que manejar. Como tú has dicho, no es solo la anatomía, no es solo la arquitectura, no es solo la perspectiva. Es la parte narrativa, compositiva, el personaje, la ambientación, la referencia. Es todo lo que aúna el dibujo de cómic. Entonces, por eso digo, para mí es el más complejo, el más complicado. Y no sé si te ha pasado a ti, seguramente. Otros dibujantes me han comentado, Mark Brooks y otros, que cuando ha trabajado, ya sea en videojuegos o en animación, y le preguntan, oye, ¿tú qué haces? Yo dibujo cómic. Dice, ¿cómo coño lo hacéis? Con lo difícil que es. O sea, gente de otras áreas del arte que tiene muy claro que el cómic es el arte más difícil. Sí, bueno, a mí una cosa insólita que nos pasó en el estudio fue que teníamos que enseñarle dibujo a una profesora de escultura de Bellas Artes, que se supone que justamente el escultor tiene que saber dibujar, o sea, el escultor clásico, estamos hablando, por supuesto, ¿no? Tiene que saber dibujar, y no era el caso. O sea, sí, para mí es la más completa, y además, obviamente, hoy por hoy, hace muchos años ya de esto, pero a la historieta tenés que agregarle además al cómic el full color, la pintura. Sí. O sea que sí, termina de completarse perfectamente. Oye, ¿y por qué querer contar historias? Porque en realidad también por ser enamorado del cine. Entonces siempre me fascinó eso, de ser dueño de los tiempos y de las reacciones, de alguna manera, del lector, como me pasa a mí como espectador de una película. Uh-huh. Y además porque tuve la suerte de chico de encontrarme con historias en el Tony, en Editorial Record también y demás, que me parecieron fascinantes, desde todo punto de vista, historias de ciencia ficción, históricas, y nada, me parecía apasionante y quería formar parte de eso, quería yo también tratar de contarlo, por supuesto bajo la lente de cada uno, pero me fascinó siempre. Por eso creo que justamente el cómic, la historieta y el cine van muy de la mano porque es el mismo proceso de alguna manera, visualmente hablando, claro. Sí, pero yo siempre digo que hay una diferencia para mí fundamental, que es el cómic, bueno, el cine, la novela, el teatro en general son lineales. Ellos te llevan por un camino lineal, pero el cómic te permite otras muchas cosas, ¿verdad? Te permite manejar el tiempo y el espacio de una manera que eres un manipulador. Es la cosa que hablo siempre, que sé que a la gente le raya, lo sé, pero el cómic es el único arte que permite desafiar la teoría de la relatividad. El tiempo y el espacio lo controlas tú, lo controla tu guionista, controláis ya sea por la forma de una viñeta, ya sea incluso por un bocadillo, ya sea por cualquier detalle, podéis manejar 20 páginas en el mismo segundo o ir para adelante, para atrás, de una manera que ningún otro arte lo permite. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y tú qué prefieres hacerlo? ¿De una manera más lineal o prefieres jugar con estas herramientas? Yo en realidad sí, en realidad me ha pasado recién en los últimos años que a lo mejor además del trabajo del guionista, recién ahora me permito meter más mano yo y también tratar de jugar con eso, además de lo que hay en el guión, y cambiar algunas cosas o extender ciertos momentos o cierto impacto. Y sí, adueñarme de alguna forma de los tiempos de la historia, para mí en el beneficio que ya está escrito, pero además en el beneficio visual, obviamente, para que acompañe a la historia. Entonces, a veces, también está esto justamente también, no la polémica, pero esto de que si el guionista además es dibujante, como yo tuve la suerte de trabajar muchos años con un guionista dibujante y muy bueno, es un idioma, además de que hay un entendimiento... Pero di el nombre. ¿Eh? Pero di el nombre. Tim Truman. Claro, es que no lo has dicho. Yo trabajé con Tim durante 8 años. Uh-huh. Tim, para que te des una idea, cuando arrancamos en el primer capítulo de Conan, me mandó documentación, me mandó un montón de cosas de Conan y de cosas para que me ayudaran a mí, desde arneses para caballos, etcétera, hasta música para trabajar. Y muchas veces también, o sea, yo me doy cuenta que muchas veces he recibido a lo mejor algún elogio o algo, por algo que fue totalmente concebido en la cabeza de él y que no había que cambiarle absolutamente nada, porque el tipo estaba dibujándolo en la cabeza mientras lo escribía. Uh-huh. Entonces no había un conflicto entre esto de que te piden un imposible, porque a lo mejor se dejan llevar y
y la imagen no sigue a lo que a lo mejor las letras quieren. Ujú. Con Tim nunca me pasó eso. Y trabajo con otros guionistas que a lo mejor no dibujan y son geniales, por supuesto, pero digo, este nivel extra de No me jodas que se acaba de desconectar esto. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Esto es un cúter. Me cortan las penas hoy. Joder con internet. O con YouTube o con quien sea. Perdonad, chicos, asumo que volverá. Espero que no sea que tenía el móvil sin batería. Bueno, oye, hacer alguna pregunta, seguid acumulando preguntas. Os pongo más música, preguntadme algo a mí, insultadme, aunque prometo que no es culpa mía. Yo estoy viendo mi señal y mi señal está bien. Sí, está en verde. Y si está en verde significa que está alta. Entonces, no sé qué ha pasado, pero es, como decía antes, los hados hoy parece que están en contra de nosotros. Yo qué sé. ¿Qué queréis que os... Venga, muchacho, que tú puedes. Conecta la cámara y el sonido. Volvimos. ¿Qué pasó? Que todavía no te veo. Te oigo, pero no te veo. ¿Qué pasó? Que te caíste, vamos, como si te hubieras caído de un avión. Ahora no te veo. Tú habla. Ahora. ¿Todavía no? Ahora, perfecto. ¿Por dónde íbamos? No, te terminé de decir eso, digo, que justamente cuando el guionista, además de por sí es dibujante, hay un extra, digamos, que se ve reflejado en la historia. Pero a ti, ¿qué te gusta más? ¿Que el guionista te dé una cosa lineal y a partir de ahí tú manejar los tiempos, o que el guionista te desafíe? Es decir, te desafíe, te dé una historia que te haga pensar cómo representarla, cómo llevarla a tu terreno, cómo cambiar esa manera de narrar más lineal hacia algo más personal, más enrevesado, como lo quieras llamar. ¿Qué te gusta más? Claro. Y en realidad es esto que te decía, en estos últimos años lo empecé a hacer, o sea, nada, sin tener que andar consultando tal vez cada 5 minutos o cada tantas páginas con el guionista, empecé a hacerlo solo pero por una cuestión natural, de que me parece que completa la idea del guionista, que ayuda todavía más, que expande todavía más la idea. Y nada, hasta ahora no recibí quejas, por suerte, pero fue algo que antes no me animaba a hacer por una cuestión en realidad un poco porque bueno, después de trabajar mucho tiempo con Tim, me pasó, por ejemplo, de ir a DC, donde teóricamente había un libro que yo te iba a tener que hacer de Linterna Verde, que iba a ser un libro largo, que por algún motivo que no se sabe por qué, yo ni alcancé a hacer nada, se cayó. Entonces el editor me dice, mira, que no sé qué hacer, porque ahora no tengo cómo llenar todo esto, y qué sé yo, y no te puedo dar nada. Digo, mira, yo no busco hacer un libro, busco trabajar. Ah, bueno, sí, es por eso me dice, ¿cuántos capítulos se van a hacer? Y mira, van a ser 5 meses de laburo. Bueno, dame 5 guiones. Y me dio 5 guiones de cualquier cosa, buscó de donde sea, y me dio cualquier cosa. Y claro, ahí yo no me animaba mucho a andar tocando ni nada. Una, porque me tocó, por ejemplo, dibujar Red Lanterns, que en mi vida había dibujado, ni siquiera lo había leído. Y digo, no me voy a andar haciendo el canchero, metiendo la cuchara en algo que estoy tratando de entender mientras lo dibujo, claramente. Y que ni te iba ni te venía, vamos. Claro, ahí sí fui totalmente lineal, me gustase o no, ok. De hecho, casi ni me acuerdo el nombre de los guionistas, te diré. Pero a raíz de empezar a trabajar en Valiant, sí me pasó con Matt Kindt, por ejemplo, o Kind. Nunca sé cómo se pronuncia, si es Kindt o Kind. Skin, ya está. Y, que ¿Qué él más? es un tipo. Para ti, para mí, Skin. Es Kindt. No, bueno, Matt es un tipo que es muy, muy creativo, es una máquina de tirar ideas. Tiene una forma de trabajar fantástica y involuntariamente es muy exigente porque pide mucho en cuanto a ambientación, en cuanto a un montón de cuestiones. Y no, a mí me fascina. A mí me encontré diseñando un montón de cosas con él y cambiando cosas del guión, porque a lo mejor se podía todavía expandir más la idea, etcétera, y tuve que inventar y diseñar un montón de cosas para Exo War. Y nada, fue fantástico, fue fantástico.
¿También, Pero ¿también trabajaste con Lemire en Valiant? hice un capítulo de Bloodshot. Te digo porque es curioso, porque estamos hablando de tres que son guionistas y también dibujantes, porque King también Claro, dibuja y Lemire claro. también dibuja. Con Ah, lo no cual, sabía. Que mi dibujo no sabía que me dibuja. sí, por eso te Claro, lo decía. claro. No, bueno, con él hice en realidad, bueno, es esto que tenía, no sé si lo seguirá haciendo Valiant, que como que el dibujante que entra un poco lo pasean por Sí. todos los títulos. Y yo en realidad terminaba de hacer EXO y iba a ser Ninja, y se atrasó un poquito. Entonces, nada, como para no dejarme sin nada, me dieron un capítulo de Bloodshot que me encantó, me divirtió muchísimo. Y de vuelta, también esto de que a partir de la pauta, nada, si puedo todavía tratar de cerrar más la idea, o sobre todo detallar más la historia, que es lo que a mí me interesa, porque es lo que a mí me hace también como lector meterme todavía más en la historia. O sea, cuando tengo más información tenés, más parte de eso te parece que formás a medida que lo vas leyendo. Y con eso lo pude hacer, bueno, y después con Ninja. Ahí ya no tanto porque de vuelta, es un personaje que yo no había dibujado antes, que no conocía casi nada, entonces tampoco me animaba a andar haciéndome, andar metiendo la mano, haciéndome creativo y a lo mejor arruinarlo, justamente por desconocerlo. Porque con Exo fue distinto, a mí Exo es como que me ponen justamente con esta excusa de que el tipo ya no está con la armadura, está en otro planeta. Es como que es todo nuevo, es todo por ver, y yo podía hacer lo que quisiera, en definitiva, Sí. mientras respetara que el personaje se pareciera, era todo nuevo. Pero Ninja, que era muy diferente, yo arrancaba un arco argumental nuevo, pero por supuesto con toda la historia detrás del personaje. Así que, no, ahí me tuve que amoldar, cerrar la boca, mirar para abajo y dibujar lo mejor que pudiera. Pero Oye, fue muy divertido. ¿y hay algo que odies profundamente dibujar con toda tu alma, tus pies y tu corazón? ¿Y algo que adores dibujar con toda tu alma, tus pies y tu corazón? Lo que más me desagrada dibujar es la historieta urbana, o el cómic urbano. Porque no me gusta esto o sea, hoy por hoy justamente, y sobre todo en el mercado norteamericano, todo pasa en Manhattan. eh, entonces es un trabajo de referencia monstruoso, donde las esquinas de las calles que dibujas tienen que ser las calles reales, los autos, la ropa, ya todo tiene que ser algo muy actual, porque si no la historia pierde, pasa a ser como una historia genérica en cuanto a la ambientación y la gente lo siente como algo hueco, como si fuese como una escenografía con utilería barata, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo tiene que ser muy documentado precisamente para traer a la realidad esta historia ficticia y que se sienta como algo real. Pero a su vez, justamente ese trabajo permanente de referencias como que de alguna manera atenta contra el ritmo del trabajo. Porque estás permanente. A mí me pasó de trabajar 5 años en Star Wars, por ejemplo. Que por un lado era muy divertido, porque eran los personajes con los que yo crecí, me fascinaban, comí las películas 1000 veces, pero por otro lado, las armas, las naves, las razas, los planetas, los uniformes, todo tiene que ser exacto. Sí. Y eso es como que en cuanto te empezás a entusiasmar o empezás a encontrar cierto ritmo, cierto gesto, como le llamo yo, que es como que la mano ya va sola porque sabe qué tiene que hacer, tenés que parar y ver qué es esto. Ah, no, esto sí es una nave que tiene que estar. Entonces, eso es como que permanentemente te va poniendo palos en la rueda. Y a nivel rítmico, eso se siente en el dibujo. De hecho, Sí. a mí el trabajo mío de Star Wars no me gusta, hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver desde que lo hice. Distinto el tema pintura, porque he hecho portadas y otras cosas, pero la parte, digamos, del cómic no me gusta porque justamente por eso, pues se nota mucho que permanentemente había que parar a tomar agua y buscar la referencia y me pasa lo mismo con la historieta urbana, o sea, en pos de ese realismo que uno le quiere dar, permanentemente tiene que estar cortando y cortando y cortando el ritmo de trabajo. Mientras que, a lo mejor haciendo una historia de ciencia ficción donde hay que diseñar todo, hay que trabajar como un perro, no se siente el esfuerzo, porque justamente uno a lo mejor termina trabajando el triple, pero la idea baja y uno le dibuja, no tiene que estar permanentemente consultando algo. Entonces, a lo mejor hace mucho con menos esfuerzo. Hay una parte peor que en Star Wars, incluso que en una historieta urbana, que es que al menos en la historieta urbana no tienes a Lucasfilm detrás. Es verdad. Yo igual no lo padecí mucho, por suerte. No tuve correcciones, bueno, justamente porque trataba de ser muy fiel, obviamente.
Pero siempre tenés, cuando trabajás con esas franquicias, siempre tenés el dilema de qué hacer en la primera página con todos los actores. ¿Los haces iguales o haces un personaje genérico? Que tampoco está mal, porque hacer los actores todo el tiempo aquieta la historia, si no está muy parecido, se nota mucho que no está parecido, se sufre mucho esa parte. Hay gente que a lo mejor que otros dibujantes, que me parece fantástico, que de entrada decían es rubio, es Luke y vamos, y fantástico, total, va a estar vestido de Jedi y te vas a dar cuenta enseguida y no hace falta hacer un retrato hiperrealista en cada panel, con lo cual me parece muy piola, muy piola. Pero bueno, yo vi por otro lado, entonces lo padecí bastante. Hubo una época, yo viví varias épocas de Dark Horse y Star Wars. Había una época en la que literalmente te decían que no se podían parecer. Obligatoriamente. Como se pareciera lo más mínimo, se te caía el pelo. Porque Lucasfilm no tenía los derechos de imagen de nadie. Ah, mirá, claro. De nadie. Bueno, a mí Entonces me pasó de tener que hacer el capítulo más aburrido que la trilogía más aburrida que hizo de Star Wars, que era una historia romántica de la princesa Leia. Una cosa que todo el mundo soñó con dibujar alguna vez. Y entonces, estamos hablando de esto año 2002, 2003, una cosa así. Internet no es lo que soy. Y yo buscaba y buscaba y buscaba fotos de la princesa Leia y encontraba nada. Entonces le escribo a la editorial, no, mira, necesito referencias urgentes de fotos de la película de Leia y de Carrie Fisher. ¿Cómo no? Enseguida. Enseguida fue una semana así esperando. Y cuando me mandan una foto pixelada de ella. Nada. En eso tuve que tirar unas 66 páginas. Porque hacer una historia romántica eran todos primeros planos, que el beso, que el abrazo, y un desastre, palabra, pero bueno. Sí, pues ya te digo, había una época en la que no se pueden parecer, hubo una época en la que, bueno, si se parecen no pasa nada, y luego pasamos a la época Marvel ahora, que es se tienen que parecer. Bueno, y una cosa muy curiosa, el control de Lucasfilm ahora, o sea, post Disney, es mucho más, al menos que yo viviera, mucho más que el que había en Dark Horse. Mirá. Bueno, a mí lo que me pasó, no con el tema a lo mejor de los actores, pero con el tema del estilo. Yo tuve que cambiar el estilo para hacer Star Wars. Yo no quería dibujar así. Estoy agradecido de haberlo hecho y nada, estoy chocho. De hecho, a lo mejor padecía el tema de hacer las 22 páginas, pero me tocaba hacer la portada a color y fascinaba, estaba feliz. Pero lo que yo sí noté cuando empecé a trabajar en Star Wars era que había una cierta, no sabría definirlo muy bien cómo, pero como que había determinados estilos que perduraban. Que capítulo tras capítulo, trilogía tras trilogía, el dibujante continuaba con la saga. Mientras que a lo mejor estilos que eran diferentes, o más europeos, o no tan optimistas, si le queremos decir, bueno, muy linda la trilogía, chau. Y yo dije, yo me quiero quedar acá, obviamente, entonces tengo que hacer algo precisamente para durar. Y tuve que hacer todo un cambio de lo que yo quería hacer, que a mí me retrocedió mucho tiempo, o al menos me paralizó bastante tiempo desde el lado del dibujo, porque no era lo que yo quería hacer. Sí. Y recién en los últimos capítulos de la primera parte de Conan me pude terminar de sacudir eso. Me costó mucho. Me costó mucho. No me digas que tuviste que pasar la misma fase que otros de hay que parecerse a Jan Durusema. No, por suerte no. Pero bueno, Durusema tenía trabajo desde el primero hasta el último de los días de Star Wars. Creo que fue la persona la más longeva de adentro. Sí, por eso lo digo, porque alguno me lo dijo así, oye, ¿aquí qué hay que pasar a hacer? ¿Parecerse a Jan Durusema o qué? Digo, hombre, para tanto no, pero sí es la que lleva ahí toda la vida. Y por algo será. Bueno, y otro que también que ahí la rompía era Doug Whitley. Sí. Después que hizo las adaptaciones de las películas, que era un fenómeno, era un monstruo, un tipazo además. ¿Y lo que te gusta dibujar? ¿Eso te lo dan todos los días y te volverías loco y no pararías? No, a mí me gustan los dos extremos. Me gusta tanto la historieta ambientada o el cómic ambientado en la historia, o simplemente la fantasía heroica también, tanto como la ciencia ficción más complicada. Las dos cosas me gustan muchísimo por distintos temas, pero más que nada porque en cualquiera de los dos es esto que te decía antes. Todo el trabajo que hay que poner de escenografía, de detalles, de agregar más elementos para terminar de hacer como esa suerte de cosmovisión, no se sienten como un esfuerzo, porque justamente salen de la imaginación directamente, no hay que consultarlo. A lo mejor un tema de algo, no puede diseñar algo en particular si es muy complicado en la ciencia ficción, tal vez, una perspectiva de una nave, algo.
Pero anda, me inventó uno, o sea que uno solo se mete en ese problema. No es que lo metieron porque le dieron la nave de Star Trek o lo que sea. Entonces, es un placer, porque terminás trabajando mucho, pero lo haces con un ritmo que no te desgasta, porque todo sale de tu cabeza directamente. Sí. Eso me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo. Sí, porque es la parte de la inspiración de tu propia fantasía frente a la imposición de que cada tuerca, cada tornillo tiene que ser exactamente igual. E incluso si lo haces tú la tuerca y el tornillo es porque te sale a ti de ahí abajo Claro. y lo disfrutas porque te lo has inventado tú, aunque sea la misma tuerca y el mismo tornillo, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y además también eso lo pude hacer mucho trabajando para Magic, para Wizards of the Coast. Yo tuve un cuento bastante insólito, pero yo tuve que ir en el 2004 a Seattle a hacer la central, digamos, de Magic, a trabajar la guía de estilo para los dibujantes. Éramos 4. Y lo más divertido del caso es que yo en mi vida había jugado, hasta el día de hoy nunca jugué al juego, ni la menor idea. O sea, yo venía diseñando cosas y demás, pero de ahí a conocer la dinámica real del juego es bastante complicado, hay que saberlo. Y todos los días bajaba el editor y te decían, vos tenés que hacer 8 personajes, vos estos 8, y lo más complicado es que además, Magic son 5 colores, eran los 5 combinados. Uh-huh. Entonces eran muchos más, y había que conocer muy bien cada uno para poder fundirlo con el otro color. Uh-huh. Y hacer su mundo y que todo tenga que mostrar la cultura del personaje, entonces desde los utensilios hasta las armas, hasta el palacio, tiene que ser todo justamente con la misma lógica, pero de vuelta te lo imaginás, entonces no es un esfuerzo de tener que estar permanentemente mirando la foto y qué sé yo, que te atrasa. Uh-huh. Oye, ¿y tú cuando trabajas necesitas silencio absoluto? Música, podcast, una serie de fondo que ya hayas visto, pero por eso mismo, porque ya la has visto, no te importa, simplemente la escuchas. ¿Cómo es tu proceso? ¿O depende de la parte del trabajo, ya sea el layout o el acabado, lo que sea? Claro. No, yo por lo general hago muy poco layout, pero por una cuestión de tiempo. En realidad yo arranco y lo que termino de hacer es lo que queda por página. Claro. Pero no por hacerme el tipo seguro, porque me equivocaré, bueno, borraré, haré un enchastre, pero lo tengo que terminar por una cuestión de tiempo. O sea, vos pensás que yo tengo que pintar todos los planos negros con un 052B de portamina. Entonces, si empiezo que ojalá pudiera, digo, pero si empiezo con el proceso de la primera idea, entonces, bueno, que me encantaría, pero no llego con 22 páginas así. Entonces directamente arranco. Pero no, con otro, yo pasé por todas las FM, pensá que son, ya desde cuánto los años de estudiante hasta el día de hoy, ya son como 30 años prácticamente, donde pasé por todas las FM, casi todas las radio AM, después pasé por los audiolibros, los podcasts, ahora estoy con las series o los documentales en YouTube, de historia, de lo que sea, y lo que pasa es que eso me hace un pésimo juez de series porque es un ruido que tenés ahí, entonces, bueno, te lleva, te acompaña, y listo. Entonces, por ejemplo, todo el mundo habla loas de Dark, y no la puedo ver, porque Dark es una cosa muy visual, es Sí. fantástica, Sí. que no podés estar así levantando la cabeza cada 10 minutos porque te parece media historia. Tienes que estar centrado, sí. Claro, entonces trato de buscarme cosas que tengan que ver más con algo más teatral, tal vez esto ya da mucho diálogo, entonces, bueno, y esto, escucho la historia, me lleva solo, pero me hace un pésimo juez, obviamente, imagínate, y como un fe, una historia que a lo mejor al resto le parece una pavada, y bueno, qué llevadero, y sí, claro, tarado, estás trabajando, no le dan ni 5 bolillas. Pero sí, ya probé todo, pero todavía me siguen enganchando mucho los documentales, porque justamente nada, o sea, aprendí como escuchar un cuento, si se quiere, si está bien armado, donde, nada, te seguís educando de alguna manera mientras te entretenés y haces tu trabajo. ¿Conoces Curiosity Stream? No. Pues Curiosity Stream es mi favorito de los streamers ahora mismo. Es como Netflix y compañía, pero solo de documentales. Yo hace poco noté uno, pero tiene otro nombre, uno de Timeline, la serie inglesa de documentales que también decían que es como una suerte de Netflix de documentales. Pues esto vale como $2 al mes y 11 al año o lo que sea, es muy barato por tener básicamente acceso a todos los documentales. Es el tipo que había creado el Discovery Channel, se salió y se montó esto, que es un Netflix de documentales. Bueno.
Y está. Pásamelo Sí. después. Sí, si funciona algo, lo pasamos por ahí. Y oye, ¿y Conan por qué? Vamos a decirlo de otro modo. Cuando te cayó Conan fue un, oh Dios mío, me moría por hacer esto, Sí. o de repente descubriste, coño, que bien me lo paso haciéndolo, o las dos. No, en realidad fue una cosa bastante rara, porque en realidad yo hago esos 5 años que te conté de Star Wars, me paso un año trabajando para Magic nada más, y casi al terminar ese año me llaman de Dark Horse para preguntarme si quería hacer Conan. Y yo justo en ese momento había presentado muestras en Soleil, había entrado, no había firmado nada ni nada por el estilo, pero bueno, pues estamos en conversaciones. Y cuando me hablan de Dark Horse les pregunto, bueno, pero yo encantado de la vida de hacer Conan, le digo, pero si ves por una trilogía, tengo un año de trabajo garantizado si engancho con Soleil. Y me interesa justamente, me había casado hace muy poquito tiempo y demás, nada, pero voy a tener trabajo. Y bueno, dijeron, no, si lo haces, lo más probable es que lo hagas por algunos años. Y dije, bueno, sí, buenísimo, no tengo que pensar nada. Eso por un lado. Por otro, en el estudio donde yo estudié, valga la redundancia, los Villagrán dibujaron Conan muchas veces. Sí. Ricardo Villagrán lo hizo como durante 4 años, entintó a Doherty, hizo una cantidad de cosas fantásticas. Enrique también, y de hecho en la época en que Enrique hizo su Conan, también lo hizo Alcatena, Rubén Meriggi. O sea, tenía mucho y de hecho, hasta el día de hoy me acuerdo que la primera vez que fui con 13 años al estudio Villagrán, claramente no podía entrar a estudiar porque tenía que hacer el secundario y yo era un alumno horrible de secundario. Entonces me dijeron, bueno, claramente hasta que no termines el secundario no te podemos decir, bueno, damos clase nosotros, pero bueno, cada tanto podés venir, qué sé yo. Pero eso va a tener que ser dentro de 5 años, hasta que termines el secundario. Entonces me regalaron un pincel, un lápiz, un bloc de papel boceto y una revista de Conan que tengo hasta el día de hoy, que está que se cae a pedazos, te imaginarás. Y que me acuerdo como hoy está dibujada por Pablo Marcos, por Eduardo Barreto y por Ricardo Villagrán, con una galería de Gary Capitz. Venga. Una cosa, y la tapa de Tanino Liberatore, una cosa de locos. Y claro, eso me sacaba una joya. Y entonces siempre sentí, y aparte que sí, siempre había, o sea, nunca había sido un fanático porque no había tenido acceso al tema de los libros de Howard. Sí a las historias de la espada salvaje, etcétera, etcétera, pero bueno, pero que eran inventados en el momento, por así decirlo. Y a raíz de que sí, de que me dan finalmente las adaptaciones en Dark Horse, ahí me pongo a estudiar, como quien dice, pero para mí también fue un poco, ¿cómo te podría decir? Como completar un círculo. Yo de repente me encontré con, en ese entonces yo que tendría 30 y algo, sentado escuchando, dibujando Conan, con la misma música que tenía cuando tenía 14 años y desmenuzaba esa revista de Conan tantos años atrás. Y además también le tomé mucho cariño, no solamente por Tim, que fue un fenómeno, fue un tipo que me ayudó muchísimo, porque la editorial, la verdad que nunca tuve un pero con ellos y me trataron fantástico, sino porque además, al hacerlo durante tantos años, a mí me ayudó muchísimo. A mí siempre me preguntaban justamente si no me molestaba dibujar lo mismo tanto tiempo. Y para mí, porque tengo un carácter, en lo único que tengo un carácter muy obsesivo, para lo único que soy responsable, puntual, ¿viste? Meticuloso, es con la historieta, con el dibujo. Con el resto soy un desastre, llego tarde a todos lados. Pero toda esa responsabilidad la vuelvo con el trabajo, además soy un desastre. Y nada, bueno, y en esto de estar tantos años con el personaje me permitió justamente, de alguna manera, abstraerme y preocuparme por mejorar y mejorar y mejorar. Y justamente al dibujar lo mismo, es mucho más fácil darte cuenta en qué te equivocaste antes, todo el tiempo, claro. Y bueno, vos pensás que en ese tiempo yo tuve mis 2 hijos mientras dibujaba a Conan y se murió mi papá, al que le dediqué justamente el último capítulo de Conan Ray, se lo dediqué a él. O sea que tiene una carga muy, muy, muy emotiva para mí, muy emotiva. Amén del personaje y de la gente que realmente fue fantástica con la respuesta, pero sí, sí, me encantó. ¿Y si te llamaran, volverías a hacerlo o esa etapa está cerrada? No, yo fascinado. Porque de vuelta, yo por ejemplo, ahora no, si saco el teléfono tengo miedo que se me vaya, así que no te puedo mostrar. Yo en el estudio no tengo absolutamente mío, no tengo nada colgado. No tengo un solo dibujo, un solo cuadro y una lámina mía por ningún lado. Porque me canso muy rápido de verlo y enseguida lo quiero cambiar y lo quiero mejorar.
Y dibujar Conan de vuelta me daría la excusa perfecta para perfeccionar más mi Conan. Entonces, no, al contrario, a mí de vuelta, esto de que le tengo mucho cariño al personaje, y además me permitiría esto bueno, les gustó el anterior, bueno, a ver qué tal este, y vamos con una versión nueva, y a ver qué pasa. Oye, ¿y cómo caes en Valiant? O sea, se acaba Conan. En realidad, a mí lo que me pasaba es Uy. que están haciendo Conan el Cimerio, y después tengo Conan Rey, y que fue para mí la que más disfruté, y donde me parece que, a mí de hecho cuando me dan Conan Rey me dice el editor, bueno, acá sí hace lo que quieras. Y bueno, retomé lo que había dejado pendiente mucho tiempo atrás, y bueno, realmente hice lo que más me divertía. Pero el tema era que íbamos a hacer una adaptación por año de un cuento, una poesía o una novela. Dependiendo de qué agarráramos, iba a ser la extensión del trabajo, porque era lo único que se hacía en el año. Y me pasó en un extremo de hacer Hour of the Dragon, que tenía 12 capítulos durante 2 años, fantástico, torneo completo, a hacer de repente Lobos en la Frontera, que tenía 4 capítulos. O sea que el resto del año no tenía trabajo. Entonces, ahí fue la etapa en que estoy entrando y saliendo de DC, haciendo fill-ins, etc. Y en ese interín, los hermanos Fiumara, los dibujantes argentinos, que son fabulosos y muy buena gente, me dijeron a ver si no me interesaba entrar en Valiant, que ellos tenían una editora ya con el que siempre les decía que querían trabajar con ellos, y ellos no podían porque tienen un contrato de muchos capítulos y demás. Y mira, nada, en todo caso te lo damos a vos, llamalo, preguntale, presentate, decirle que vas de parte nuestra. Nunca me contestó, después, mucho tiempo después me enteré que era porque había cambiado el mail y era un editor asistente, asociado, perdóname. Entonces estaba la empresa, pero por otro carril, digamos. Y finalmente yo me olvidé de eso, de total casualidad, el que me termina metiendo en Valiant es Luis La Rosa, el dibujante. Él me contacta por Facebook, me manda una solicitud de amistad, empezamos a conversar y qué sé yo, un tipazo súper generoso, un animal además del dibujo, porque para mí es de los 10 mejores dibujantes de este momento del mundo. Sí. Y te pega un 8 y te revienta también. Y él me dice, mirá, en realidad con mi guionista siempre comentábamos lo de Conan Rey que estás haciendo, y nada, muy buena onda. Y me dice, nada, cuando se termine, o algo, avísame, qué sé yo estoy trabajando en Valiant, ¿por qué no venís? Y qué sé yo, bueno, yo le ofrecí lo mismo con Dark Horse, se me tomó la risa, por supuesto. Y bueno, cuando yo me hago el último capítulo de Conan Rey, lo llamo y él automáticamente me pasa el mail del que era en ese entonces el editor en jefe, que era Warren Simmons. Igual, ¿no? Sí. Y pegué muy buena onda con Warren y empezamos a trabajar. De hecho, fue mi editor de todo Exo Manowar. Y después ya empecé a trabajar con otros editores ahí adentro, pero de entrada, de vuelta. Yo también lo que le decía fue lo mismo. Mirá, si la idea es entrar acá para hacer 2 capítulos, yo te agradezco de corazón, pero a lo mejor consigo otra cosa por mucho tiempo en Dark Horse que me genere una tranquilidad laboral. Y no, me dice, mira, hagamos un contrato de exclusividad por 3 años o por tantos guiones, ¿qué te parece? Muy fascinado de la vida. Así que le dije, sí, genial, bueno, a vos no te molesta que sea por mucho tiempo, digo, mejor que sea por mucho tiempo. A mí no me divierte, o sea, no me gusta la gimnasia como de andar saltando, gracias a Dios que hasta ahora lo pude lograr, ¿no? De andar saltando de una etapa a la otra porque para mí es un desgaste enorme, Sí. enorme. Entonces me parece genial esto que tenía Valiant, de que te iba rotando, entonces a lo mejor te tocaba hacer 2 veces un mismo personaje y era otra oportunidad, como te decía antes, de mejorarlo, de si no me gustó algo, de realmente estirar las piernas y hacer tu mejor esfuerzo. Y bueno, trabajé estos 3 años en Valiant y después de eso, cuando ya Warren y Dinesh, el que era el presidente de ese entonces, se van de Valiant, me invitan a ir a Bar Idea, que es donde estoy ahora, que es todo lo que puedo decir. No. Por ahora. No. Estás ahí. Ya dirán ellos cuándo sale y cómo sale, sí. Pero bueno, pero eso fue todo esto, tanto Valiant como Bar Idea fue exclusivamente gracias a Luis La Rosa y su generosidad. Oye, vamos a coger alguna... No, espera, primero, antes de pasar a las preguntas de la gente, ¿qué es lo que no has dibujado hasta ahora? Y dices, yo no me jubilo, si existe esa palabra en el caso del dibujante de cómic, que eso sería discutible, yo no me jubilo sin hacer esto. Y a mí lo que siempre me llamó la atención, que no he encontrado oportunidad de hacer, es adaptar ya sea a los cuentos de Guy de Maupassant o alguno de Conan Doyle. Me gusta mucho el cuento fantástico, esta cosa victoriana
oscura, me gusta muchísimo. Pero hasta ahora no. Me gusta mucho también o sea, tanto la acción como lo bélico, como lo épico, etcétera. Me gusta mucho la teatralidad del horror, digamos, para dibujar. Pero no, hasta ahora no se dio. Ahí ya sabes que te veo adaptando a Burroughs. Mm. Y no necesariamente Tarzán. O sea, puede Bueno, ser John Carter, puede ser la Tierra Subterránea, coño, no me acuerdo cómo la llamaba Burroughs. Bueno, ya me entiendes, la Tierra Subterránea. Yo te veo con Burroughs, que te lo pasarías bien. puede ser, sí, me gustaría. Bueno, vamos a ir con las preguntas de la gente, que ya bastante paciencia han tenido con nuestros saltos para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Gracias, gente, de nuevo por vuestra paciencia. A ver, pregunta Germán Ample. ¿De dónde sueles sacar, de dónde sueles tomar referencias? ¿Tienes los típicos muñecos y figuras? ¿Vas tirando de Google Imágenes? ¿Cómo lo haces? Lo sufro. Que lo sufro. Sí. No uso tanto, o sea, no me niego a usarla si la necesito, de hecho lo tengo en el estudio, por así decirlo, pero no uso tanto referencias de anatomía como de fuentes de luz. Eso sí me interesa más. No se me da muy complicado a lo mejor armar la figura. Me interesa mucho más el dramatismo de cómo ayuda el claroscuro, la luz y sombra, justamente al dramatismo de la historia. En eso sí, ahora no tanto, pero en su momento me referencié mucho para poder justamente dar esos efectos de drama. Si fueras argentino y hicieras claroscuro, no serías argentino. Te habrían echado del país. No, coño, esa parte. NN Comics, mira, también indaga en esa parte. ¿Qué artista Tomás que cuente un poco cómo es su proceso de trabajo? Un abrazo desde Núñez en Cava. El proceso es recibir el guión. Si es un tema nuevo, me paso por lo general 2, 3 días buscando lo que sea. Por ejemplo, me pasó un ejemplo sonso que yo, pero bueno, con Conan de repente había una historia que estaba ambientada más en un mundo más romano, y era buscar los arneses de los caballos, las carretas, las armas, los distintos tipos de armas, los distintos tipos de uniformes según las legiones, etcétera, etcétera. Yo me desparramo con todo eso. A lo mejor no lo termino usando, pero es fundamental sentir que lo tengo si lo necesito. Muchas veces, por supuesto, lo uso, pero pierdo 2 o 3 días para decir, bueno, tengo todo. O sea, de acá puedo ya, no hace falta que levante la cabeza del tablero porque tengo todo lo que necesito. Y después es leer el guión y después arrancar, página 1, tratar de tener una idea clara lo antes posible. Yo, en realidad, hago al revés que todo el mundo, que por lo general hacen los famosos thumbnails y hacen Sí. toda la historia. A mí ya saber qué voy a hacer dentro de 15 días me aburre mortalmente, entonces prefiero tener todas mis páginas ya hechas, las que ya fui haciendo muy cerca, cosa de no repetirme, pero día nuevo, cosa nueva, y vamos a ver qué se me ocurre. Sí, pero eso también depende mucho del dibujante. Hay algunos que hacen 3 layouts y tiran y acaban, otros que hacen todo el número, otros que lo hacen mitad y mitad. Cada uno sois un mundo, muchachos. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver, ¿por qué Lockfan Howard pregunta por qué se pasó de serie regular a la época de Conan Ray, que eran miniseries? ¿Decisión vuestra de los autores o de la editorial? ¿Quedó alguna historia en el tintero por el cambio de derechos de Conan a Marvel? Sí, la decisión fue totalmente editorial. A mí me avisaron cuando yo estaba en la mitad de la última historia, no me acuerdo cuál fue la última de Conan el Cimerio, pero ahí me avisaron que iba a arrancar con Conan Ray. Y yo en realidad estaba feliz, porque me parece que yo tuve que hacer, digamos, arrancar donde trataron de que las historias fueran cronológicas, en la edad, digamos. Y yo tuve que agarrar donde dejó Carinor, que para mí es un Conan joven fantástico, Sí. que a mí no me salía bien joven. Es que yo nunca lo pensé a Conan joven, siempre lo pensé de 30 y pico para arriba, que en esa época ya era viejo. Sí, como cuando la gente preguntaba por qué John Buscema no había seguido el Conan de Barry Smith, y era, es que a mí eso no me sale. Claro, a mí no me sale. Es verdad, o sea, la frescura de la juventud, ese dibujo fresco que tiene Carinor, que es fantástico, para justamente captar esa jovialidad que tenía ese personaje, a mí no me salía. Y lo padecí mucho. Entonces, cuando de repente me dijeron, bueno, mira, esta vez va a ser un Conan de unos 70 y pico de años contando sus aventuras de los 40. Ahora sí. Ahora sí. Entonces me resultó mucho más fácil.
Y se quedó la otra parte de la pregunta, se quedó una... Y la otra, la que quedó fue Red Nails. Esa quedó pendiente. Que me hubiese encantado. Justo esa. Cago en la leche. José quedó también ahí, con la cosa ahí a mitad de camino de tragar cuando no pudimos hacer Red Nails. Sí, es que las dos cosas que te pueden quedar y que te quieres cortar las venas son o la torre del elefante o clavos rojos. Y justo te vas a quedar sin clavos rojos. Joder, pues ya tiene huevos. Bueno, siempre podemos decir que no lo hiciste porque como yo, Barry Smith ya lo había hecho perfecto, tú te negaste. Claro. Ya está. Mira, y lo bien que quedas, ¿vale? Con qué dignidad. A ver, Juan Carlos Polo dice, grande Tomás, Conan Rey es una de las mayores bastadas a nivel de dibujo que he leído. Que le ha gustado mucho. Vamos a ver. Sí, esto es cuando se cortó la transmisión. Bajo, vale. Vale. Tomás, Fabio Hernández pregunta, Tomás, cuando dibujas una viñeta, ¿haces el fondo y luego el personaje o primero el personaje y después lo encajas en un entorno? No, lo tengo que tener todo preestablecido. No puedo hacer una figura flotando en el aire, salvo que sea un primer plano, que bueno, que a lo mejor tiene algo sugerido atrás, sí, ahí sí. Pero si hay una interacción, no, eso hay que pensarlo desde el vamos. No, ni un fondo y luego añadir al personaje. Claro. No, muchachos, muchas líneas de fuga, que todo cuadre y a la vez. No por fases. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. Muy bien. No, a ver, fuera coñas, Fabio. Es que si intentas hacerlo como lo has dicho tú, hay alguno que yo me sé que dibuja así, Travis Charest, por ejemplo, ¿vale? Ya. Pero es que lo tienes tú aquí. Sí, no, bueno, Yo he visto a Travis Charest en San Diego. Tú no sé si has visto cómo le dibuja a Charest, pero lo de te hace una cabeza, luego pasa al pie, luego pasa tal, o sea, va saltando sin ningún tipo de continuidad, que lo estás mirando y estás diciendo, ¿cómo cojones lo hace? Sí, no. Los mortales necesitamos plantarlos. Pero no, Fabio, no. Normalmente, tío, Tomás me lleva a la contraria, que se hace todo, tío, toda la vez. Si lo intentas hacer a trozos, es que yo no sé cómo coño serías capaz de hacerlo cuadrar, ¿no? No, te queda. La figura te puede quedar. Lo más probable es que quede fuera de perspectiva, que no esté interactuando, porque por más que te quede muy lindo, no está interactuando con su ambiente. No, tiene que estar las figuras del plano. Claro, quedaría como un fondo de Hitchcock. Claro. ¿O no te acuerdas de las conduciendo todo el rato así, no volante recto y las El cromas? horizonte que se mueve así para Sí, el horizonte de atrás, que además se notaba que el tío le importaba una mierda. Dice, no cuadra. Qué mala. Bueno, pues eso. Ángel Pérez, Tomás, has trabajado con guionistas que a la vez son dibujantes, mira lo que te decía yo antes, como Man Kind o Timothy Truman. ¿Cómo es el proceso con ellos? ¿El guión es distinto? ¿Te dejan más o menos libertad que otro tipo de guionistas? En realidad, el trabajo de Tim lo que hizo fue adaptar, para mí de manera magistral, pero adaptar justamente, bueno, a Howard. O sea que no lo puedo juzgar desde ese lugar, digamos, en la parte que me compete a mí, porque no estaba creando algo. Y bueno, para mí lo hizo fantástico, por supuesto, porque entiende muy bien de ese mundo. Pero Matt sí, Matt me daba, por ejemplo, diseños de muchas de los aparatejos que tuve que hacer para Exo Manowar. Hay muchos que están basados en ideas de Matt, como por ejemplo en estas suertes de arañas que trepaban, metálicas, con gente adentro, y es anabólico, y qué historia, pero bueno, sí, él me presentó a mí un montón de bocetos, de ideas, que las quería usar genial, sino también, pero me parece que eran muy buenas ideas, y los guiones de Matt siempre vienen con dibujos, lo cual es fantástico porque automáticamente es una idea arriba de otra, mucho más fácil. Vale. Germán Ample te pregunta, ¿en qué momento decidiste no entintar el dibujo y por qué? ¿Te pusieron alguna pega cuando lo propusiste? No, en realidad no lo propuse yo, fue un accidente que duró hasta el día de hoy, es un accidente de 2 décadas, porque lo primero que a Joder, mí con el me dio... accidente, que dejó secuelas. Exactamente. Porque en realidad lo que me pasó fue que el primer trabajo de todos que hago en Dark Horse es un primer capítulo para, si no me equivoco, era República de Star Wars. Y bueno, lo hago, me lo dieron con menos tiempo del que tenía, me dio mil disculpas, pero hay que sacarlo, ¿lo querés? Sí, claro que lo quiero, obviamente. Entonces me lo dieron y tenía que hacer un lápiz para tintas.
Fue la única vez en mi vida que puse las famosas crucecitas para que las pintara las llenara el entintador. Y el entintador, no sé el nombre, no lo voy a quemar, pero hizo un desastre. No lo digo yo, me lo dijo el editor. Antes de que saliera publicada, porque primero se iba a publicar la revista y tiempo después volvían los originales en aquel entonces. Y me dice, mira, te pedimos 1000 disculpas, no es lo que queríamos, nos gustaron más los lápices, por una cuestión de tiempo, hacerlos directamente, o sea, terminá el lápiz, pintá vos los planos negros y vas a tener más episodios por año, porque los tiempos van a ser más cortos, no vas a tener que esperar el tema del entintado, y te subimos más el precio porque Y vas no, a tener que trabajar más. y no te van a joder. Claro. Vamos a Por hablar. supuesto te pagamos más por eso, por supuesto, y que sí, genial. Entonces, y después, cuando a mí me dan el trabajo, son 5 años de Star Wars trabajando así, y en el que un poco, para mí el error era contrastar tanto el lápiz para que pareciera tinta y un lápiz no Sí, se puede contrastar bien. quemar el lápiz, sí. El error típico de aquella época en la que los editores pensaban que para que pareciera tinta había que quemar el lápiz y lo único que hacía era dar una sensación de... no sé, no prefiero no decirlo. Pegoteado. Sí, sí, claro, Sí, porque cuando lo contrastas, las líneas se hacen más gruesas, más intensas, se pegotea un desastre. sí, pegote, Entonces, exacto, lo de pegote. claro, y después, por otro lado, cuando yo termino de hacer Star Wars y me llaman para hacer Conan, me llaman porque el editor de aquel entonces, que era Matt Dreyer, de Conan, trabajaba al lado de Randy Stradley, que era el editor en jefe de Star Wars. Y como veía, yo en esa época me tenía que mandar los originales. Entonces, como pasaban los originales, pues, bueno, y ahí sale la idea de meterme a mí en Conan con esta misma premisa. Bueno, hagamos. Y además, porque Cary Nord hacía lápices nomás. Sí, Cary trabajaba solo lápiz, sí. Entonces la idea era continuar un poco, de hecho me pidieron en los primeros 3-4 capítulos que tratara de hacer incluso el estilo de Cary Nord, cosa que no puedo hacer. Y... Ya, pero eso es como pedirle a Cary Nord que haga el tuyo. Es que Cary Nord hace un minimalismo fantástico. Exacto. Y yo soy cualquier cosa menos minimalista. Me cuesta, me gustaría sacudirme un poco de mañas, pero son dibujos muy opuestos. Sí. Y bueno, y como él justamente venía, de tanto, hizo 25 números, yo tenía que continuar, bueno, para que hubiese una transición, bueno, mira, hacelo lápiz, qué sé yo, y después dijeron, no lo cambies, seguí con el lápiz, y entonces, y es una cosa llevó a la otra, porque por otro lado, cuando yo empiezo a buscar trabajo en DC para completar el año de Dark Horse, las muestras que yo tenía eran a lápiz. Claro. Entonces, sí, bueno, genial, listo, que sea lápiz. Bueno. Y entonces, pero a mí me fascina entintar. De hecho, justamente lo que quiero tratar de ver si me dan los tiempos y demás es entintar ahora algún proyecto que tenga para Variety y demás, tratar de hacer tinta. Oye, una pregunta que se me ha olvidado. ¿Tim y tú empezasteis a la vez en Conan o él ya había empezado antes? Él había empezado, si no me acuerdo mal, con Rocks in the House. Vale. Que fue la que yo tuve que hacer un capítulo de relleno ahí porque no sé qué había pasado con Cary Nord. Yo hice, como si suponete que fuese, yo hice el 48 y después Cary Nord hizo el 49, 50, terminó y yo empecé un arco argumental nuevo. Sí, no me acordaba si Kurt lo había dejado a la vez que Cary o un poco antes, pero sí, Busiek lo dejó antes, sí. Vale. Andrés Toro Romero, hola, simplemente me paso para saludar. Soy un gran admirador tuyo, Tomás. Me encanta tu trabajo, el Fénix en la espada. Marcelo, he saltado esto. Marcelo Ortigoza. Qué lindo ver a un gran amigo, el gran Tomás Llorelo, una tremenda persona y un increíble artista. Saludos desde Argentina. Gracias, Marce. Gonzalo Araya, Tomás, ¿a qué dibujantes latinoamericanos contemporáneos les pones atención o consideras que tienen un trabajo que te guste? ¿Internacionales o de aquí? Latinoamericanos, dice. Latinoamericanos. Latinoamericanos, bueno, hay toda una camada de brasileños que son fabulosos, desde Felipe Mazafera, Iván Reis, después dibujantes argentinos, también, que a lo mejor no es que los mire porque se parezca a lo que yo hago ni nada por el estilo, pero los admiro mucho. Gonzalo Ruggeri es un animal del dibujo, hace lo que quiere, me parece tiene un trazo fabuloso. Los hermanos Fimara, Julián Totino Tedesco, pinta como los dioses. Hay mucho.
me tengo que circunscribir a lo latinoamericano. Después está Jorge Jiménez, también es un animal, y también hay un Javi Fernández, ¿no? Y hay una cantidad. Uh-huh. Ángel Pérez Tomás, ¿qué sentiste la primera vez que viste tus páginas junto a las del maestro Corben en Conan? Chiquitito, muy chiquitito. Así de simple. Bien. Totalmente. Podría ser más elaborada la respuesta, pero creo que lo dice muy claro. Vale, Lofran Howard, ¿de dónde tomaste influencias para el ambiente en escenarios de Conan? Eso lo inventé todo prácticamente. O sea, lo inventé. Hice un cambalache entre lo que se me ocurría a mí, por supuesto, sentándome en la época, ¿no? Desde ya. Y después hay una sopa de lo que se te ocurra, desde Maxfield Parrish, el pintor norteamericano, hasta Alma Tadema, Gladiador, la película, que de hecho está muy basada en la estética de Alma Tadema. Y después es en el momento lo que ayude al guión, la ambientación depende mucho de qué pida el guión y hasta dónde te deja llegar y qué te permite agregar, pero es cuestión de pensarlo desde estar parado realmente ahí. O sea, a mí una cosa que me pasaba muy común cuando uno era estudiante, que vos de repente te decían, bueno, tenés que dibujar, ponele, qué sé yo, un Punisher en el medio del patio de una prisión, reventándose a trompadas con otros presos y qué sé yo. Y vos decías, genial, la escena de acción, y pensabas en cómo ponías eso. Genial, ¿dónde están? En el patio de la prisión. ¿Y qué corno va a haber en el patio de la prisión? No hay nada, es un cuadrado de cemento. Bueno, tenés que buscar la vuelta de qué verías. Entonces, ponerte en la cabeza y tienes que. Bueno, a lo mejor uno estaba limpiando, ya ponés el coso con el trapeador, todo desparramado, tipo ahí fumándose un pucho. Tenés que ir pensando justamente cómo llenar la escena, no solamente por llenarla, para darle cierta cotidianidad, para que sea una escena común, ordinaria de todos los días, que se convierte en algo extraordinario. Sí. Pero que tenés que poner mucha cabeza. Y justamente en ambientaciones como las de Conan, donde por lo general tenés o cuevas repletas de esqueletos, o un palacio con todo un estilo arquitectónico acorde, entonces vas encontrando de alguna forma, con esto de tratar de estar ahí, de encontrar en una escena extraordinaria objetos y utensilios y cosas de la vida diaria de aquella época, o si tenés que hacer historieta de hoy, tenés que hacer lo mismo, un estudio, bueno, hay libros, papeles que van por todos lados, o sea, tenés que ponerte mucho en la lógica de qué pasó 2 minutos antes y cómo era ese lugar antes de que se armara toda esta escena. Sí, en la coherencia no solo argumental, sino también la coherencia estética. Es decir, claro, no puedes poner un plato de cerámica blanco, transparente. Tienes que buscar otra estética más cercana a la época. A lo mejor una cuchara de madera. No estoy siendo literal, pero ya entiendes por dónde voy. O sea, algo que tú lo veas y dices, me cuadra. Y no algo que te salta y dices, ¿qué hace ese jarrón? Sí. Además, ese tipo de cosas, por lo general, yo siempre digo lo mismo, que para mí dibujar en escenas tienen 2 aires. El primero, que es lo que justamente a todo el mundo, sobre todo a aquel que está arrancando, lo vuelve loco la anatomía, la figura humana es el principal gancho para que alguien se acerque al dibujo. Menos de historia, obviamente, no de cómics. Entonces, el primer aire que es, bueno, genial, hay 2 personas que están en una situación X en la calle. Bueno, genial. Pensamos la escena y hacemos interactuar a los 2 personajes, que justamente es lo primero que uno quiere hacer. Buenísimo. Por supuesto, plantando el plano, como decíamos antes, ¿no? Por supuesto, plantando la escena más o menos para saber dónde están. Cuando uno se sacó las ganas y finalmente trabajó la figura, es donde viene el segundo aire y en donde uno tiene que pensar que la estrella ya no es la figura, la estrella es el fondo. Sí. Y parece una pavada, pero es un ejercicio de abstracción, porque justamente si a un estudiante vos le decís, hacer una figura con fondo, el fondo va a ser muy pobre, la figura va a estar genial. Ahora, si uno le hace el ejercicio directamente de decirme, haceme un fondo, vendeme un fondo, no me interesa la figura, no va a haber figura en esto, es un dibujo de un fondo, se va a matar, y va a ser un fondo espectacular. Ahora, el tema es ese, la figura siempre atrae el ojo. Entonces es lo que uno primero quiere contar. Una vez hecho eso, bueno, ahora el ejercicio es hacer el fondo, venderme la historieta por el fondo. Sí. Y es muy loco, pero si uno se frena y toma ese segundo aire, se enfoca y las ideas empiezan, ya no está mirando más la figura. Sí. Entonces, todo empiezan a surgir ideas que de otra manera es, y bueno, no sé, están peleando. No.
hay que darle este segundo aire. A mí me encantan dos ejercicios. Uno es el de obligar a los chavales que quieren empezar a dibujar en 3 planos. Primero, medio, fondo. O sea, que piensen en 3 planos y que piensen por qué cada uno es importante. Claro. Que los separen y que los junten y quitar lo que estorba. Porque muchas Claro. veces está en el primer plano y de repente ves que hay algo por delante de la figura o de lo que tú quieres enseñar. Dices, no, ¿dónde quieres que vaya mi ojo? Si tú quieres que mi ojo vaya ahí y me pones algo en medio, ya lo has cagado. O sea, fuera el horror vacui. Y luego el otro es el de obligarles a pensar de, vale, en todas las páginas quiero como mínimo un plano general y un plano y un primer plano. Y me tienes que llegar de uno a otro. Pero no me puedes saltar de uno a otro. Me tienes que mostrar los planos intermedios. Y como ejercicio de narrativo, en el momento que entienden el porqué, cambia completamente, supongo que tú también lo has visto, cambia completamente su perspectiva de lo que es contar una historia. Sí, totalmente. Totalmente. Vale, a ver. Hombre, Sergio Dávila. Hola, Tomás. Dice, a mí me pasa igual. No lo habíamos notado, Sergio, no. Odio hacer historias urbanas, prefiero hacer caballos, rocas, castillos, columnas, inventarte un escenario medieval, etcétera. Los coches los dejo para... Live streaming is on. Bueno, en teoría hemos vuelto. A ver, sí, vale, hemos vuelto, ¿no, gente? Perdonad que está el día tonto con YouTube, ya os lo decía yo. Decía Sergio Dávila, perdón. Para mí, Tomás fue una gran influencia en mi trabajo en Conan y tuve la suerte de escribirle y me dio buenos consejos. Y Germán Amplé añade, entre Dávila y Llorelo, aquí hay muchísimas venas dibujadas. Un gran abrazo para Sergio. A ver, ¿qué dice? Vale. Francisco Sánchez pregunta, ¿cómo fue meterte en X o Manowar? ¿Te atraía la serie? ¿Te lo pasaste bien? Sí, justamente por esto que te decía antes, porque el pánico que yo tenía era entrar en una editorial que ya tenía un universo propio, que ya había sido popular 20 años atrás y que estaba de alguna manera siendo redefinido mientras se iba dibujando. Para redefinir algo es porque lo conoces mucho de antemano. Claro. No era mi caso. Entonces, justamente me gustó mucho esto de empezar de a poco y ir perdiéndole un poco el pudor a raíz de hacer primero Exo Manowar, en donde tuve que inventar todo. O sea, yo lo que trato de hacer también ese mismo ejercicio es que soy bastante inconsciente en el sentido en que trato de no mirar a nadie que lo haya hecho antes. No me gusta, porque no me va a salir así, no quiero que me salga así, no quiero que la gente diga y note que me sale de la misma manera que el que lo dibujó antes o el que lo hizo famoso al personaje, etc. Entonces trato justamente de tener como un acercamiento bastante por un costado, por así decirlo. Esa suerte como ¿cómo te podría decir? De inconsciencia me ayuda mucho porque me permite a mí hacer mi versión. Si me llamaron a mí es porque quieren mi versión, no mi versión adaptada a la de otro dibujante. Entonces, eso fue muy bueno para empezar a hacer Exo Manowar, porque justamente tenía que hacer mi opinión sobre el personaje. Claro. Y realmente tuve que diseñar todo un mundo completo, 3 razas, con todos sus utensilios y armas y demás, que lo tenía practicado hace muchos años de Magic y de Conan. No, fue muy divertido, muy, muy divertido. Daniel Per te pregunta, ¿en el futuro podríamos ver algo de Llorelo para la historieta argentina? Ojalá, es difícil, pero ojalá, porque el mercado argentino está arrasado. Pero a mí me hubiese encantado no tener yo creo que debo haber hecho 8 trabajos en mi país entre el año 93 o por ahí hasta el 96. Lo he hecho muy poco. Y me tuve que ir. No había nada. O sea, acá los 90 fueron terribles acá. Y después no mejoró mucho más. O sea, para que tengan una idea, históricamente en Argentina, cualquier dibujante, más como era todavía la costumbre en esa época, que era un dibujante, tomaba un aprendiz, que primero fue su alumno, después fue aprendiz, después fue ayudante, etc. Lo lleva formando de alguna manera a su imagen y semejanza para poder rendir más rápido en el trabajo. Después ese mismo dibujante, de alguna manera como el espaldarazo, por así decirlo, lo recibía cuando Columba o Editorial Record lo tomaban a uno, sí lo tomaban. Es más, hasta Presa, que era el antiguo editor de Columba, que era un tipo que sabía mucho,
veces incluso llegaba a encargarte trabajo que sabía que no te lo iba a publicar, te lo pagaba, por supuesto, pero lo cajoneaba. Era una manera como de incentivarte a que, bueno, lo tuyo vale, tal vez no ya, Ujú. pero vemos, hay una promesa de. Entonces, era una buena escuela desde ese punto de vista. Cuando, o sea, a su vez había mucha exigencia. Vos pensás que en ese lateral tenías a García Seijas, Alcatena, Villagrán, Barreto, había dibujado a García López, o sea, era una locura. No tomaban a cualquiera. Cuando me presenté yo, estaban tan rotos ya, que sí, 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 por supuesto, sí, dibujalo. Y yo dije, y esta editorial ni está tan bien ni yo soy tan bueno como ellos dicen, Ujú. porque me dieron trabajo muy fácil. Y eso ya me dio una pauta de que ya estaba en total decadencia. Sí. Así que hice unos pocos trabajos y nada, me calcé la mochila al hombro y me fui a Estados Unidos. Oye, pero eso es como Y todos, como cada vez que le dicen a un español, a un italiano, a un donde sea. Oye, ¿no trabajarías más para tu mercado? Lo digo, si lo hubiera. Si lo hubiera, te quedan opciones. claro, sí, ¿qué más quisiera uno que trabajar haciendo lo mismo que hace por afuera acá, donde además los tiempos serían otros? Te cruzas, te tomas un café con el guionista mientras estás pensando y Claro. masticando la historia. Las mejores historias, de hecho, son las que están muy conversadas en una mesa entre guionista y dibujante. Eso acá no lo puedo hacer. Por ¿qué Sí. más me gustaría a mí que caminar 20 horas, entregarle trabajo en la editorial, una conversación de por medio con el editor o con el guionista? Pero por Lo que desgracia era la no época pasa. gloriosa y que yo creo que se ha perdido, porque para mí Sí, sigue siendo un error la mudanza de DC Comics, que DC estaba en Nueva York, todo el mundo podía caminar, iba, se sentaba. Marvel aún lo tiene, pueden ir a la editorial, se juntan, el editor baja, porque no, a lo mejor no se puede entrar a la editorial, baja, se toman un café, comen juntos, discuten. Si el guionista también está en la ciudad, aprovechan y se juntan los tres. claro. Eso es una cosa que tiene mucho más valor de lo que la gente cree, ¿verdad? Sí, los mejores proyectos salen así por lo general. Vale. Sergio Dávila añade, lo que cuenta Tomás sobre el lápiz de Conan a mí me pasó igual. Desde mi lápiz, dejaba mi lápiz acabado y el colorista coloreaba directamente encima de mi lápiz y para mí era perfecto. Bueno, porque mira, creaste tendencia, Tomás. Y De así creo Mike, que el trabajo de Sergio. sí, sí, sí. De Michael JC. Mándale un saludo, un fuerte saludo a Tomás, que le conocí en el Salón del Manga de Canarias y me firmó con Rey. Qué grande, muy linda experiencia la de Canarias. Gente fantástica. Los canarios son cojonudos, vamos a decirlo claro, son gente cojonuda. Ángel Pérez, Tomás, en tu proceso creativo, ¿cuál es tu relación con los coloristas? ¿Has trabajado con maestros como José Villarrubia, etcétera? ¿Comentáis y complementáis estilos o los dejas ir a su aire? En realidad, con José no me pasó porque yo antes de trabajar con José en Conan hice, como, no fueron pruebas en realidad, yo hacía el capítulo y primero lo coloreó, ahora no me acuerdo los nombres, pero primero había coloreado Isanove. Ujú. Lo que pasa es que Isanove tiene un estilo que es muy invasivo si uno tiene un trabajo de mucha trama como el mío, Sí, es muy complicado. Y después hubo otro colorista en el medio que ahora no me acuerdo, y después vino José. Entonces, antes de que llegara José, como los resultados eran tan distintos, y yo en definitiva no sabía quién era el que lo iba a colorear después, yo dije, yo trabajo para blanco y negro y que el colorista haga su trabajo, porque no sé a quién le estoy preparando esto y qué idioma tiene a la hora de claro, colorearlo. Entonces con José directamente nos manejamos así, yo necesitaba hacerlo en blanco y negro, para blanco y negro, y que José después tomara sus decisiones, y de hecho José fue el que tuvo la gran idea, el mérito es todo de él, de que el color fuese digital, la acuarela digital, y que justamente para mí es el medio que mejor interpreta el lápiz cuando es escaneado. Me ha sí. pasado de ir a DC y que me ha tocado un colorista famoso y buenísimo, pero que está acostumbrado a hacer 7, 8 historias por mes, todas de tinta. Bueno, no se va a tomar el trabajo del mío, de 8 laburos, el mío. De reinterpretar para hacerlo desde el lápiz, sí, está claro. Exactamente. Y después de eso, después de trabajar con José, conocí a Diego Rodríguez, que es un colorista del carajo, trabajando para IDW. Hice la precuela de Winterworld, de uno Ujú. de mis grandes ídolos, que es Safino, Jorge Safino. Sí, claro. Y ahí me lo conocía a Diego, conversamos muchísimo el tema del color, justamente porque yo ya venía atajado de la experiencia de DC. Bueno, mira, yo quiero que los colores no sean saturados,
que el lápiz se vea en todo momento, que no tiene que verse como goma, porque el lápiz coloreado para tinta es goma, y quiero evitar eso. Así que ya, bueno, y Diego es una que es muy talentoso y otra que es un tipo que escucha muchísimo y no tiene ningún problema. Es todo ayudar, Diego. Y nos entendimos muy bien, y de hecho cuando yo aparezco por Valiant y me dicen, ¿con quién tenés que trabajar? Con Diego Rodríguez. Ah, está trabajando acá. No quiero trabajar con nadie. O sea, Diego ya estaba trabajando en Valiant cuando llegaste tú. Sí, cuando yo llegué ya estaba. Hacía muy poco había entrado, había hecho creo que un par de trabajos, pero ya estaba ahí. Es argentino también, Y ¿verdad? Diego es argentino, Diego vive, ahora por la pandemia no lo podemos ver, pero Diego vive no muy lejos de casa. Pues mira, pues cuando se pase ya lo celebraréis. Y desde No, entonces... y es por eso, de hecho, que el trabajo de Manowar de entrada fue muy sólido, porque yo ya había laburado con él en Winterworld, y además antes de hacer Exo Manowar nos sentamos los dos, nos juntamos, mirá, esto sí, esto no, ¿qué te parece? Mira, nada, y obviamente decime vos, cómo querés lucirte vos y cómo querés que amolde el lápiz también, por supuesto. Claro. No sé, a lo mejor no le andás poniendo trama a un cielo, que puedes hacer vos tus manchas fantásticas, y te estoy hinchando yo vos en el medio con una trama que no te sirve. Digo, nada, busquemos justamente un terreno en común donde los dos sintamos que complementamos el trabajo del otro. ¿Y seguís juntos ahora? Sí, sí, sí. Bien. Bien, como tiene que ser. No editores dando por culo y metiendo a quien... perdón, no he dicho nada. Bien. Danilo Dibujo dice, pregúntale cuándo sale Net 2. Qué tipo rencoroso. Net debe haber sido la primera vez que tuve que dibujar una historieta que tenía más de una historia, o sea, más de un capítulo. Yo cuando entro en la editorial Columba hice 3 historias unitarias horribles, y me encargan de hacer una historia de ciencia ficción. Claro, yo cuando fui a Columba no estaba listo para empezar a trabajar. Por supuesto yo creía que sí, la verdad es que no. Y bueno, me dan esta miniserie de 4 capítulos, que no me perdona Danilo, evidentemente, yo tampoco. La tengo en casa, simplemente porque todavía no encontré un tonel lo suficientemente grande como para prenderle fuego en soledad, pero él me lo recuerda cada vez que me ve. Gracias, Danilo, por Gracias. alegrarle la vida a mi invitado. Te tengo fichado. Bien, MC pregunta, muy buena charla con un artista excelente. Gracias, MC, por verla. ¿Qué tipo de lápices usas? ¿De qué dureza los usas para el acabado final? Yo hago todo el trabajo con 052B, y si de repente necesito algo que en esa precisión se parezca lo más posible a un pincel, un 072B. Más que eso, ¿Stadler? Stadler, exactamente. Stadler de toda la vida. Que hay clásicos, gente, que hay clásicos. Que los Stadler sigue siendo un clásico. A ver, Edixon Rodríguez. Saludos desde Venezuela. Por fin logro conectarme a un diálogo en directo. Mis respetos para Tomás y para usted, Mr. David. Coño, Mr. David, para. No, David, a secas. Mr. David o señor Macho era mi padre. Buenísima charla. Muchas gracias, Edixon, por venir y verla. A ver, Sergio Dávila, ¿cuál es tu forma de trabajo? ¿Haces bocetos y dibujas directamente en la página? Bueno, se ya he dicho antes que no, que bocetos directamente no. ¿Cuántas horas tardas en acabar una página a lápiz? Y por lo general, ahora con el tema de la cuarentena y demás, estoy más lento porque no estoy poco en casa, trabajo un poco en la cocina de mi casa, trabajo acá. Ahora, estas últimas 2 semanas, ya pude venir como cualquier época normal, digamos, pues tengo una cuadra al estudio, no estoy lejos. Pero por lo general es una página en un día y algo. La idea es esta. Cosa de poder generar 4 páginas muy trabajadas por semana. Salomón Farías, ¿veremos algo de las tintas de Tomás? ¿Y cuánto cambia tu arte con tus tintas? Qué buena pregunta. En realidad es algo que, digamos, todo dibujante, todo entintador, todo lapicista, nada, no es ninguna ciencia lo que voy a decir, tiene que conocer muchísimo el material con el que trabaja. Yo trabajo hace mucho tiempo con lápiz y como que he ido depurando esta suerte de técnica con este material que yo trabajo. El tema es que hace mucho que no tinto y me encanta, y cuando tinto con lo primero que tengo a mano.
A todo esto me he comprado pinceles, tinta como si pintara todos los días, los Copics, los pinceles. Eso es inevitable. El acaparamiento del artista, aunque no lo vayas a usar, es lo de, oh, ¿has visto ese pincel? De Marta Civil, dámelo. Sabes que obviamente mañana ni por casualidad vas a poder, no vas a tener tiempo, pero a lo mejor mañana tengo tiempo. Entonces a lo mejor me voy a comprar ese pincel que vi, por supuesto es un año que está juntando tierra, pero ahí está. Pero no, el tema es ese, o sea, tengo que sentarme de vuelta y comprar distintas marcas, distintos tipos de pinceles, tirar y manchar bastante, hasta sentirme cómodo con algo para ver por dónde va. Pero no es ningún misterio, viendo los lápices que hago yo, eso pide a gritos un pincel seco. A mí Sí. me encantan las técnicas de pincel seco. ¿Y usas el papel de la editorial o...? No, la editorial, de hecho, Valiant tenía dos tipos de papeles, que uno era demasiado rugoso, Sí. que ya era muy sucio. El demasiado rugoso y el demasiado satinado. Exactamente. Entonces, uno era un enchastre y el otro directamente no podías trabajar con la pues patinaba directamente arriba de la hoja. Sí. Así que, no, me terminé acostumbrando a las cansadas a un papel Plantec de acá, que no es el mejor, pero es lo que hay. Porque si no tengo que pedir allá que compren los famosos Strathmore, que es la marca clásica americana. Sí, pero el Canson, aquí es el Canson, el que más se tira. Claro. Pero lo que pasa es que acá el pequeño inconveniente que hay es que las marcas nacionales no son del todo buenas y las importadas, que son muy caras, pero bueno, hay que comprarlas para trabajar, no te dejan abrirlas. O sea, vos cuando vas a cualquier lugar vas a encontrar retazos de papeles de todo tipo, entonces vos vas con un lápiz, un pincel, lo que sea, y probás qué papel te conviene más. Acá de repente podés encontrarte un bloc alemán espectacular con 300 gramos. Sí, claro. Toda la historia. Bueno, me gustaría probarlo y hay que comprarlo. ¿Y cómo lo voy a comprar si no sé qué es? O sea, ¿no te dejan la resma a la vista como hacen aquí en las tiendas de arte? No, podés comprar tal vez si tienen, porque por lo general a mí no me ha pasado. No encuentro que tengan la resma suelta y el bloc, bueno, por ejemplo, sirve el bloc. Claro, es que tienen la resma suelta para que tú sepas lo que tocas, lo que... No siempre. Pues muy inteligente, no es, ¿eh? Si lo quieres vender, lo más normal es que el artista pueda probarlo antes. Digo yo, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, me he peleado con más de una vez en una artística porque comprar un pincel. Y dije, bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo vamos a probar? No lo vamos a poner tinta. No, se prueba con un vaso de agua, un pincel, para saber justamente si la punta no está rota, no está doblada, cómo lo guardaron mal. Si el pelo está bien, etcétera, sí. Y te miran como diciendo, tenemos un vaso de agua, y no sé, si no te lo compro. Pero te miran como si fuese un excéntrico, ¿no? No, ya te digo, si aquí lo mejor es precisamente, bueno, no sé si cuando estuviste en Madrid o en Canarias lo pudiste hacer, pero ir a una tienda y ver el papel, tocarlo, claro. Y decir, esto es lo que quiero, ¿sabes? O sea, un truco que no sé si alguna vez se te ocurrió. Dibujar por la parte de detrás del papel. Sí, bueno, todas las páginas de Conan, 8 años de Conan, fueron del otro lado del papel. Te decía porque yo sé que John Cassaday, porque tengo un original suyo que me regaló, siempre lo hizo en Marvel, pero el otro día cuando me llegó, hace un mes o así, descubrí, esto es de Alan Davis. Descubrí, pero no lo hago para presumir, que se conste, lo descubrí que Alan Davis dibuja por detrás. Sí. El mismo también, este blog que yo te conté que uso recién, también lo uso detrás. Por eso te digo que a lo mejor la solución es coger el papel de Valiant y dibujar por detrás. No, sí, ya probé, pero sí, complicado. Mira, pregunta a Sergio Dávila precisamente, ¿qué te parecía el papel de Dark Horse? Muy bueno. Muy. Yo el papel de Dark Horse hice lápiz y tinta, acuarelas, óleos, acrílicos, y aguanta cualquier cosa. Yo creo que el de Dark Horse probablemente sea el que tiene más grosor de todos ellos. Puede ser. Y aparte justamente lo aguanta todo. Un intermedio. ¿Perdona? No, te decía que lo aguanta todo. Sí. Y además lee muy bien la pluma, el pincel, el marcador y el lápiz lo lee perfecto. Sí, porque luego tienes en Marvel, bueno, en Marvel normalmente solo tienes una opción, pero en DC tienes el satinado y el grueso, y el rugoso que depende. El grueso de DC creo que era todavía más grueso que el de Valiant. ¿El rugoso de DC? Probablemente. Pasa que en DC dependía mucho de la época. Porque de repente cambiaba el tamaño, notabas que cambiaba el impresor, que se lo hacía, y ahí ya podías pasar de 2 años de, oh Dios mío, gloria bendita,
a 2 años de, ¿sabes? De dame el cúter, córtame las venas, remátame y acaba conmigo. Era muy curioso. El de Marvel, sin embargo, siempre ha sido muy igual. O te gusta o no te gusta. Y ya te digo que no es casualidad que hay un montón de dibujantes que conozco que en el de Marvel lo hacen por detrás. Claro. Sí, pero bueno, oye, que ya llevamos aquí un ratito, casi hora y media, aparte de todo el tiempo que hemos estado volviéndonos locos. Una última cosilla y te dejo marchar, que también si no tu mujer me va a venir a buscar y me va a dar una paliza y con razón. Lo de Bad Idea no puedes contar nada. Lo sé. No te preocupes, no te voy a preguntar por eso. ¿Pero es algo que realmente te apetecía hacer? Sí. ¿O es algo que de repente que te lo pusieron encima y fue un... Coño, mira, no lo había pensado, pero me apetece? No, yo lo que tuve la suerte de encontrar a alguien como Warren, que es un tipo que es muy abierto, escucha todo lo que, o sea, todo lo que yo le he preguntado, todo lo que me parece que yo trabajaría mejor de esta manera, o que la metodología de trabajo para mí tendría que ser así. Nunca puso un pelo ni un palo en la rueda, al contrario, es una persona que facilita mucho el trabajo y además también tenemos la misma edad, pensamos muy parecido, entonces nos entendimos de entrada muy fácil, muy rápido, y cuando la idea era entrar en la editorial nueva, la idea era justamente crear cosas nuevas, empezar de cero y con distintas premisas. Entonces, antes que nada, contame qué temáticas te gustan, qué historias te gustaría contar. Vamos a tratar en la medida de lo posible a ver qué guionistas están con ideas parecidas o le interesaría hacer algo así. O sea, es muy consensuado, lo cual es buenísimo porque de alguna manera saca lo mejor de todos, porque todos están haciendo algo que les hubiese gustado hacer o que no hicieron antes, porque quisieran hacer de nuevo. Así que, y tiene mucho que ver esto que te decía antes, de que yo de entrada dije también, en la medida de lo posible, me gustaría de tratar de esquivar un poco las historias urbanas, que no me divierten tanto, para tratar de usar más la cabeza, de inventar más cosas, de yo trabajar con más fluidez. Y bueno, justamente la primera de las historias que hice tuvo mucho que ver con eso, es una temática que a mí me gusta mucho, donde también traté de innovar de vuelta por encima de lo que ya venía haciendo, y ahora estoy terminando uno de los primeros proyectos, y ahora justamente viene la parte, bueno, que viene después porque quiero hacer justamente algo que sea opuesto a lo que acabo de hacer. Sí, eso te iba a Pero, decir, que si te apetece ahora hacer lo contrario. sí, totalmente. O sea, no me disgustaría si tengo que continuar con esto porque yo lo elegí y me agrada. Pero está bueno esto de cada tanto, y de hecho hace un rato que ya lo vengo haciendo, cada tanto justamente nada, ir al otro extremo para usar ideas nuevas, vos también exponerte a situaciones nuevas y ver cómo las resolvés. Está muy bueno, y justamente ahí creo que encontré un lugar donde me escuchan mucho y está buenísimo. Vale, perfecto. Pues con esto y un bizcocho. Sí, Sergio Dávila, no me olvido de ti. Dice del papel de Dark Horse que sí que es más grueso, que al principio le costaba, pero que luego se adapta muy bien con el lápiz y aguanta muy bien la batalla del lápiz. No, sí, ya digo, yo creo que el papel de Dark Horse es probablemente el único que aguanta todo lo que le eches. Y no te dicen qué es, ¿sabías? No te dicen qué es. Yo cuando terminé de trabajar en Dark Horse estaba desesperado porque trabajé 16 años con ese papel. Y armé toda una técnica en función del papel que tenía para trabajar. Entonces, cuando termino, digo, bueno, mirá, nada, bueno, muchas gracias, fue una experiencia buenísima, que pique pan. ¿Te puedo preguntar la marca del papel? Todo esto era un mail largo, ¿no? Muchas gracias. Yo, una pregunta de cualquier otro tema. Me respondían todo menos la parte del papel. Y bueno, se olvidó. Le volví a preguntar. Tampoco. De tanto hinché que me dijeron, lo que pasa es, me dices que no te sirve. ¿Por qué? Porque esto lo compramos en cantidades industriales. Lo compro en cantidades industriales, no problema. Quiero tener papel para los próximos 20 años. Claro. No tengo problema. Debe ser una empresa local de Milwaukee, Oregón, que produce solo para ellos o similar. Porque es que y en exclusiva o algo así. Pero si no tienes no tiene marca de agua, no tiene nada, no puede manera que uno sepa. Son unos cabrones. Bueno, es igual, los dejamos vivir por esto, porque porque en el fondo son buena gente. Pues bueno, muchachote, que muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias por la paciencia. Espero que te la hayas pasado bien. Fantástico, la pasé buenísimo.
estuvo muy No, bien. no cortes grifo, vamos a despedirnos bien después de acabar la emisión, pero vamos a despedirnos de la gente, ¿no? Que toca. A todos los demás, salvo al que le ha metido el dedo en el ojo a Tomás, tú, el de Net 2, sé dónde vives. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias sobre todo por la paciencia y muchas gracias, Tomás, de nuevo. A vos, muchas gracias. Y gracias a todos por aguantarme. Bueno, eso, a ti al menos solo te aguantan un día. A mí me tienen que aguantar todos los demás. Uy, cómo me pica la nariz. No, es broma. Y hasta mañana a todos, que estaremos aquí. Esperemos que con menos sobresaltos con el señor Al Ewing. Y cortamos en 3.